¿cómo están? Vamos a, vamos a darles gracias a Dios por esta oportunidad que nos da tan especial de hablar con Girlesa Quintero, una persona muy, muy especial, muy dulce. Les habla Carmen Gallego, directora de la Fundación Vínculo. Y queremos sencillamente decirles bienvenidos. Tal vez muchos tienen muchas inquietudes sobre el tema de depresión y suicidio, porque este es un tema muy, muy común en este momento. Hemos estado recibiendo noticias un poquito perturbadoras de lo que ha estado pasando en el metro de Medellín. Entonces, realmente necesitamos como tocar este tema, abordar este tema. Y por eso en el marco del Festival de la Familia, el Festival de la Vida, nosotros queremos darles hoy un testimonio. Entonces, decirles bienvenida a esta transmisión. Gracias por estar aquí. Sé que estás en plena graduación, así que sé que estás haciendo un gran esfuerzo por estar con nosotros hoy. Te doy las gracias por estar dispuesta a compartir de tu vida en este día. Yo aprecio demasiado las personas que se disponen a ser vulnerables y que están dispuestas a compartir sus vidas. ¿Por qué? Porque esto puede ser la salvación de alguien, así de sencillo. Alguien que necesite escucharte hoy o alguien que tenga un hijo, un adolescente, un compañero, una persona en su familia que le ve sencillamente estar encerrado, que le ve deprimido, que ve que dejó de reír, que está llorando constantemente, que tiene estos síntomas típicos de la depresión, pues quizás nos veamos como con las herramientas en la mano para poder ayudarles, que esa es la intención de esta transmisión. Bueno, entonces cuéntanos, Girlesa, ¿quién eres tú? Cuéntanos qué haces, a qué te dedicas y un poquito de tu vida y luego de una vez nos puedes pasar directamente a contar tu historia. Entonces, aquí estamos escuchándote. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, mi nombre es Girlesa Quintero, yo soy ingeniera administradora, pero actualmente trabajo con temas de tecnología. Em, Tengo 30 años, me casé a los 24 y eso hace parte de todo el detonante que tuve con el tema de la depresión. Me casé sin tener como muchas herramientas y sin estar muy preparada para eso, para lo que iba a vivir. Y fue un detonante que me llevó a la depresión e incluso a ideaciones suicidas y autolesiones, porque me hacía cutting y con todo el paso del tiempo era evidente cómo progresaba este tema de pensamientos suicidas hasta llegar al momento de decir, ya estoy lista para suicidarme, que fue ahí donde milagrosamente Dios me rescató. Y bueno, aquí estoy con muchas herramientas que él usó para eso, que vamos a hablar de eso ahorita, más adelante supongo. Eh, y bueno, más o menos así empieza mi historia. Bueno, entonces actualmente pues eres ingeniera, estás en proceso, has seguido tu formación, tienes 30 años, estás muy joven, con muchas pues expectativas. Pero entonces, cuéntanos un poquito, amplíanos un poquito esa historia que nos estás diciendo que sufriste o que has estado experimentando depresión Ujú, y un poquito más al detalle de cómo ujú. sientes que comenzó esto, ¿no? ¿Cómo comenzó la depresión en tu vida? ¿Cuáles fueron como las señales? ¿Y cómo sientes que eso se fue acumulando a llevarte al punto, digamos, de autolesionarte y de querer desaparecer, ¿no? De empezar a Sí, pensar, ya no vale la pena, ya no vale la pena seguir. ujú, Amplíanos un sí, poquito eso, Girlesa. ¿Qué crees que te llevó a esa situación? ¿Cuáles fueron como los factores detonantes o los factores, ujú, digamos, los factores de riesgo, como le llamamos los terapeutas, ¿no? ¿Qué te sí. llevó a ese punto, crees tú? Bueno, eh, yo como cristiana, porque soy cristiana, y también como por mi cultura familiar, como que heredé muchas creencias muy
temas como muy religiosos, muy perfeccionistas, en los que la gracia de Dios era muy difícil como conocerla o que me la tenía que ganar. Entonces llegar a un matrimonio en donde las cosas no funcionaban, em, y en donde no recibía como el apoyo necesario o esa gracia o esa comprensión o esa escucha, sino que recibía más, de pronto más voces que me decían, tiene que funcionar, tienes que intentarlo, y presionarme como a esas circunstancias difíciles, a esos detonantes, hicieron que mi salud mental se deteriorara. Em, Teniendo bien, empezaste a experimentar pues como unas demandas, ¿no? sí, Que quizás sí, iban como más allá de tus capacidades, de tus sí, fuerzas. O sea, obviamente uno como creyente pues se casa esperando que funcione, ¿cierto? Se supone que es sí. para toda la vida, que no puede fallar, básicamente, que no puede Ujú, fallar. Y lo que estoy escuchando de ti es que empezaste a sentir voces que te presionaban, ¿no? Como que tenía que sí, funcionar, que tenía que estar bien, sí, que quizás no era posible, mm, pues, no estar bien. No era sí, posible, ¿cierto? Sentirse triste o sentirse, desesperado en una situación en donde no sabías qué hacer. ¿Es eso más o menos sí, lo que nos estás sí, contando? es eso. O incluso ir a un psicólogo, que era algo terrible, ¿no? Porque en esa época yo también lo pensaba y es que ir a un psicólogo o a un psiquiatra era para locos, pero en este proceso pues descubrí que es para todos los que tenemos y queremos cuidar nuestra salud mental, para todos aquellos que tenemos un cerebro, que somos todos. Em, Esas presiones no solo venían a nivel externo, de mi comunidad religiosa o de mi familia, sino que también venían de mí. Internamente yo me presionaba mucho a que Tú misma tenía que tenías salir un bien. yo crítico Sí, que te estaba diciendo todo el tiempo, no estás sí, bien, no estás bien, sí, estás sí. fallando. Eres Ujú, una mala esposa, terrible. ujú. Em, entonces, ese tipo de cosas desde muy temprano, en el tema del matrimonio, muy, muy temprano, o sea, yo diría casi un mes, 2 meses, ya estaba teniendo como pensamientos de decir, me quiero suicidar, pero fue muy temprano. Em, Cuando dices muy temprano, ¿qué quieres decir? Muy temprano entre el sentirte muy triste y desesperada a a pensarlo. llegar a decir, estoy lista Sí. para, entre empezar a tomar, a pensar eh, como que me quiero morir, a decir, estoy lista para suicidarme. Pasaron como 2 años, porque fue un momento, fueron tiempos de aguantar mucho esa presión de tienes que estar ahí, Ujú, em, y no recibí como esa ayuda que es la que se debe recibir para una persona que está en una crisis de depresión, que es ser escuchado y básicamente ser remitido a un profesional ujú, en salud mental. Simplemente el diagnóstico era falta de confianza en Dios, pero en realidad lo que tenía era una enfermedad, porque eso es la depresión, una enfermedad que tiene que ser tratada, que tiene un tratamiento de medicamentos cuando es necesario, de hábitos saludables, de psicoterapia, y eh, obviamente la oración es importante, pero no es lo único. Es un tratamiento integral, que es algo que no es muy consciente en el entorno en el que vivimos y más que todo en las comunidades cristianas. ujú. O sea, tú sientes que esto es como un tema nuevo, el pensar en tratamientos integrales, ¿no? Sí, Quizás sea un tema un poco nuevo para muchos. Ahora, sí, 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 sigue. no, es un tabú, es un tabú. Yo creo que tenemos que aprender a tratar la depresión como una enfermedad normal, así como una hipertensión que necesita ser tratada con medicamentos, que es peligroso si no te tomas tus medicamentos. Una depresión es muy peligrosa. Hay vidas en peligro
si tú no vas al tratamiento correcto con una persona en crisis de depresión. Es una vida en peligro, es una persona que puede terminar en suicidio si vas con juicios en vez de el tratamiento correcto. Sí, es delicado, o sea, es algo en serio, es algo que está afectando nuestra ciudad, es algo que está afectando todo el mundo, ¿no? Si quieres, les cuento que una de las estadísticas antes de la pandemia de la OMS iba a ser que para el 2020 se iba a sufrir, el 60% de la población mundial iba a tener dificultades con la depresión y con la ansiedad, especialmente la depresión. Pero imagínate cómo se aumentó con la pandemia, ¿cierto? Cómo realmente se empezaron a ver a causa de este encierro y de la incertidumbre y el miedo, pues efectivamente nuestra ciudad ha tenido un embate de suicidios de jóvenes y adolescentes terrible y por eso estamos haciendo esto, ¿no? Girlesa, ¿qué fue lo que te llevó a pasar al otro lado? O sea, cuéntanos un poquito de la historia de las herramientas y los elementos que fuiste encontrando en el proceso, ¿no? Porque evidentemente esto es como un proceso que comenzó como hace cuánto, unos 4 años, cinco 4 años, años, ¿ok? 4 años y más o menos. Ujú. ¿Cómo empezaste a caminar por el Valle de la Esperanza de nuevo, cierto? Y Ujú. ¿qué elementos y qué estoy convencida que esto no ha sido pues un solo elemento, una sola persona la que ha participado en tu recuperación, pero hay personas seguramente Sí. implicadas en esto y procesos, ¿cierto? Elementos, herramientas. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué sientes que te abrió la ventana de la esperanza y que pudiste caminar como al otro lado, ¿no? De esta, Sí, lo podríamos llamar sombra de la muerte, ¿no? sí, Ujú. literal, es que es eso. Estaba o iniciamos el proceso en una crisis. Es en una crisis en donde te quieres morir, te quieres suicidar, Te como sea querías que morir. pase, pero quiero que esto termine. Y era algo como inclusive automático del cerebro. Es que yo recuerdo muchos episodios en que, y es en serio, es un tema que el cerebro te impulsa a hacer porque está cansado. No es ni voluntario a veces. Tú no estás escogiendo esos pensamientos No, realmente, te están no, invadiendo, te son como, exacto. ¿cierto? Como una nube negra. De hecho, hay un Sí, video que le llama el perro negro, ¿no? ajá, El de la depresión, no sé si lo has visto. El perro no, negro, ¿no? Es una cosa gigante, grande, que te cae encima, ¿no? Bueno, sí, no, continúa. literal es eso, es automático, son pensamientos que uno dice que cuando yo estaba en psicoterapia, que eso fue lo primero que pasó, eh, Dios me llevó a psicoterapia de una manera muy peculiar porque, como te digo, en ese tiempo yo pensaba que esto era para locos. em, ¿Y cómo encontraste a vínculos de otras cosas? No Ajá, recuerdo bien eso. no, es que fue, como te digo, un tema milagroso, literal, fue una noche en la que yo siempre que me hacía cutting pensaba como en mis papás, que son como las personas que más me quieren, Ujú, y decía, a ellos les va a doler mucho que yo me muera, pero ujú, llegó un día en el que dije, no importa, pues ya ni ellos me importan, ujú. y fue en esa noche, al otro día estaba haciendo un devocional X, que era sobre depresión y cosas de la vida, abrí Facebook y también vi en esa época un tema de depresión que había posteado Vínculo en Facebook y fue ahí que di clic y como, ay, pidamos cita. Pero pues literal me salvó la vida, fue un instrumento para salvar mi vida que Dios usó. Em, y bueno, así fue como llegué a Vínculo y en la terapia. También era evidente que necesitaba manejar los síntomas porque estaba en crisis, Ujú. literal, mi cerebro estaba muy presionado y necesitaba esa ayuda. Entonces fui al psiquiatra y empecé medicamentos que me ayudaron pues con todo lo que se venía en el proceso de divorcio, de separación y de divorcio, que también era Muy difícil. un tema difícil, claro, Ujú. que si no estaba preparada y si no estaba como sostenida con un grupo de apoyo, iba a ser muy difícil. Entonces, ahí empecé con la psicoterapia en vínculo, que gracias a Dios también a través de ahí encontré
un ministerio que se llama Abba Padre, Ujú. y con un curso que de hecho se va a lanzar dentro de poquito van a empezar. Entonces en la casa de mi padre me ayudó un montón en ver cómo Dios me ama, pase lo que pase, inclusive en esta situación en la que fracasé, eh, y en la que yo sentía como que Dios no me amaba, Dios no me aceptaba o aprobaba, pero eso era una mentira que venía de lo que dije inicialmente, como de una cultura, religiosidad o creencias que llevaba, que era un lastre que me estorbaba, pero que aprendí a conocer a Dios de una manera diferente, de una manera como mi padre amoroso. Entonces, recomendado el curso y aquí llevan como tres cosas: la psicoterapia, el psiquiatra El cuando es apoyo médico. necesario, Ujú. ajá, y también, pues obviamente Dios está ahí para darnos todas esas verdades que necesitamos escuchar. Podríamos llamar esa parte del discipulado relacional y de gracia, ¿cierto? O Sí, sea, un discipulado que te enseña a tener una forma de vincularte con otros muy diferente a través de el ujú, amor, ¿cierto? De tu Padre sí, Celestial, conocerlo como papá. Porque, pues, supongo que también no es solamente el sistema religioso lo que nos afecta, sino también, digamos, las cosas que hemos aprendido en casa, ¿cierto? Y la forma en ujú, que nos hemos relacionado con nuestros padres sí, a través de, digamos, del desempeño, a través del éxito, en donde el amor pareciera como más condicionado, ¿cierto? Es como, sí, tú eres mi hijo o mi hija si haces esto o lo otro. ujú, Entonces, sí sé que ese curso es muy especial porque te enseña las dimensiones del amor de Dios, que no significa irresponsabilidad en la vida, de no, que aproveches la gracia, hacer lo que te dé la gana, pero sí aprender a vivir en la gracia de Dios de una manera sí, diferente, ¿no? Ahí exacto. van como 3 elementos. ¿Qué crees Sí, que más te ayudó en todo este proceso, Girlesa, tan valiente? mm, que un has- grupo de apoyo. Yo creo que fue un grupo de apoyo muy importante. En esa época llegué a una comunidad de fe muy linda. eh, Volví al grupo de jóvenes. Y me encontré con unos jóvenes, de hecho, curiosamente menores que yo, Ujú. pero súper comprensivos, súper compasivos, y que estaban ahí para Y escucharme. sabían lo que estabas pasando Total, y te sí, aceptaron. sí, sí. Ujú, Ahí pues es el punto también como de ser vulnerable y ujú, decirles, estoy pasando por eso. Yo creo que aunque generalmente las personas con depresión o con ideas suicidas suelen pedir ayuda de una u otra manera, em, en ese momento pues podía conocer mi situación y de ellos recibí como ese amor, y ese soporte que pues hasta el día de hoy sigo disfrutando del amor en comunidad con todos ellos. Y han sido como todos esos factores, o sea, no es un tema de una sola cosa, es un ujú, tratamiento completo que inicia en temas de crisis, con una escucha activa de parte de quien va a dar esos primeros auxilios, ujú. porque como es una enfermedad, requiere tratamiento por especialistas. Entonces, así fue como todo el proceso. Y pues Ujú. bueno, gracias a Dios, súper bien, voy súper bien. Entonces tú dirías que lo primero que necesita una persona que está experimentando, ¿cierto? La depresión, esta enfermedad y que está, digamos, perdiendo el sentido de la vida, que quiere morirse, Ujú, que quiere matarse. Yo he escuchado pues en redes muchos comentarios. De hecho, en esta semana hay un chat muy interesante en donde alguien escribió, me impactó demasiado ese muro, alguien escribió, ayúdenme que me quiero morir. Y hubo comentarios, ¿cierto? Como compasivos, hubo de todo, sí, pero también me encontré comentarios, ¿cierto? De juicio, como decir, cuídate porque te vas para el infierno, sí, a ti te falta conocer de Dios, o sea, había de todo en ese chat. Yo ujú, quedé muy impactada
porque yo pienso que esa es una radiografía de la realidad que vive Sí, cualquier persona que está sufriendo, ¿no? Con esta enfermedad. Es una enfermedad que tiene, pues ya para darles aquí un dato clínico, puede tener, ¿cierto? Factores endógenos, o sea, internos, con la parte, digamos, de predisposiciones familiares o genéticas, pero también factores exógenos, que son sí. circunstancias en donde, ¿cierto? Tú pierdes el sentido de la vida a través de una pérdida muy Ujú, grande, a través de un divorcio, una separación, y que se pueden también juntar, ¿no? Factores también hormonales que serían endógenos. eh, es un tema que implica factores internos y factores externos, ¿no? Factores genéticos, factores de todo tipo. Cuando vemos personas que están sufriendo con depresión y otros trastornos afectivos, pues vemos en las familias de las personas también algunos, vamos, componentes de predisposición genética. No vamos a decir que es sí. genética pura, hay predisposición. Entonces es importante tener esto presente, pero imagínate ese chat que me encontré y precisamente en este contexto, ¿cierto? De esta conversación dije yo, wow, eso tengo que nombrarlo y contarles, porque eso es lo que estamos, entonces, ¿qué crees tú, Girlesa, que necesita lo primerito? Lo primero, si yo veo a alguien en mi familia o un amigo, ¿cierto? Que empieza a decir, no, es que yo, ¿cierto? No, no es, que deja de sonreír, empecemos por ahí, ¿sí? Ujú, Era una de las señales, deja de sonreír, se sí. aísla, ¿cierto? No quiere salir ya con Ujú, nadie, ujú, está encerrado, ¿cierto? Que solamente pasa en las redes tal vez, o ujú, incluso nada, que deja de comer, que deja de dormir, que deja de reír, y que ya abiertamente te empieza a decir, yo no le veo sentido a esto, ¿cierto? A la vida. ujú. ¿Qué es lo primero que tú, ¿cierto? Le dirías a una persona como esa? ¿Qué es lo primero que harías por ella? Bueno, ahí porque ya lo dijiste, porque ya expresó que quiere suicidarse, porque a veces no lo Pensemos en han. los dos casos, ¿cierto? Sí, Cuando apenas exacto, están en depresión o cuando ya están pasando la... Pensemos en los dos exacto. posibles escenarios. Ujú. En la primera, en la que dice que se aíslan, que están tristes y demás, inclusive ir con la pregunta directa si has pensado en suicidarte. Eso es súper Eso es importante, importante. Ujú. sí, porque como yo lo viví, como lo experimenté y aprendí, es que ese es un pensamiento que crece hasta que llega a la ejecución. Ujú. Por eso es súper importante atenderlo desde que hay un pequeño avistamiento de, Como tomarlo en serio, ¿cierto? Entonces, en sí, primer lugar, tomarías en serio a esa persona. No le dirías, sí, no te preocupes. no, No, no le dirías, no, Dios te ama y entonces aquí no va a pasar nada, ¿cierto? no, eso no Y sirve, menos tal vez realmente le no. diríamos, cuidadito te matas porque te vas para el infierno. No, no, eso no se hace, no. Ujú. Lo que debemos hacer en esos momentos es escuchar a la persona. De pronto no somos ni terapeutas ni consejeros, con solo escucharlo y empáticamente decirle, te entiendo, es difícil, em, es duro, y inmediatamente remitirlo de verdad a Ayuda. ayuda profesional. Es Ujú. que ese es el trabajo de los profesionales, no nuestros. El nuestro, cuando no somos profesionales, es simplemente escuchar activamente, dar como esa, como darle a entender a esa persona que estamos ahí para él o ella, Que no estás sola, tal vez. que no está solo en este proceso, que va a ser difícil, pero que estás ahí y que no lo vas a juzgar. Eso tiene que quedar súper claro para esa persona, que no lo vas a juzgar, que vas a estar ahí para esa persona y de una remitirlo porque no es un tema nuestro, es un tema de los profesionales. O sea, se necesita todo, ¿no? Todo tipo de apoyo. Sí, ¿Por qué crees tú que para quienes sufren este tipo de crisis, ¿no? Sufren de depresión, ¿por qué será que en general, ¿cierto? Digamos, en las comunidades de fe se plantea esto como debilidad, falta de fe, de esfuerzo? ¿De dónde crees que sale eso, cierto? Sin juzgarles a ellos, no estamos aquí para criticar a ujú, nadie, pero sí estamos aquí para aprender, ¿no? ¿Y por qué ujú. crees que está como esa presión religiosa o esos juicios, cierto? ¿Por qué crees que, de dónde viene, crees tú,
de qué mal aprendizaje o de qué cosa, ¿cierto?, incorrecta o qué esquema incorrecto viene ese comportamiento con quienes están sufriendo de estas enfermedades. Yo creo que son como cosas que vienen de querer seguir de pronto más o una organización o una ideología teológica o cosas así que son como tan rígidas y están tan lejos de las personas que no les permiten como tener esa compasión a veces adicional del desconocimiento de la salud mental y de la ciencia, que no son temas ajenos a Dios. O sea, yo creo que es muy importante entender que ni la psicología ni la psiquiatría son cosas eh, malas, sino que también son cosas de Dios y que Dios ha permitido que se hayan desarrollado tantas cosas, se han hecho tantos estudios para que precisamente sean aprovechados en su comunidad. Dios también nos sana a través de los medicamentos, a través de la oración también. El Espíritu Santo obra, pero también usa los medicamentos para sanarnos y el conocimiento de expertos para eso. Entonces yo creo que tenemos que ser más conscientes desde las comunidades religiosas, abrirnos a que Dios también aprueba la psiquiatría y la psicoterapia, que Bueno, también creo son elementos que él usa. digamos, a favor de ellos, pensándose, poniéndonos en ese otro rol de decir, pero es que quizás no todos los acercamientos terapéuticos han sido exitosos o no todos han sido, digamos, respetuosos con la fe. También hay ciertos Sí, acercamientos em, psicoterapéuticos, digamos, contrarios a la fe, en donde no hay una integración de psicoespiritualidad, ¿cierto? Más bien diría que cualquiera de los dos extremos puede ser muy peligroso, ¿no? O sea, no sí, hay una integración correcta ni sana sí, y es muy sí, importante tener en cuenta que somos alma, mente, cuerpo, espíritu y que cualquier parte se puede afectar o enfermar. De sí. De pronto, hecho, ¿será posible que haya una confusión de pronto entre emociones y espíritu? ¿Crees tú que de pronto ahí a veces, cierto, como que se mide la espiritualidad a la luz de las emociones o las emociones por la espiritualidad? No sé, de pronto no hay una claridad en el tema psicoespiritual. sí, sí, es cierto, como que como seres humanos pensamos que por ser cristianos tenemos que reprimir emociones de tristeza o Ujú. de dolor o de fracaso, porque en Cristo pues somos más que vencedores, cuando es algo que Dios mismo nos regaló para muchos propósitos, pero que hay que aprender a escuchar, sino simplemente escucharlo y ponerle atención, que es algo que Sea, en también vez pasa con la de depresión. descuidar las emociones, necesitamos hacerle una buena administración y una buena mayordomía. Sí, Sí, es exacto. muy importante esto porque en general la tendencia ha sido no escuches a tus emociones negativas porque te van a alejar de la fe. Es muy importante, ¿cierto? Cómo en las escrituras, por ejemplo, tú has descubierto esta riqueza de las emociones también negativas, porque las emociones negativas te estaban diciendo algo, ¿cierto? Así estaban Sí, intentando llevarte a la destrucción, también te ujú, estaban diciendo algo, ¿cierto? sí, sí, ¿De qué no, te estaban hablando esa tristeza? O sea, ¿qué era lo que necesitabas? ¿Mm? había entendido, por ejemplo, que tenía eh, mucha ira reprimida Ujú, y eso era dolor. ujú. Tenía muchas cosas que sanar. Y eso lo aprendí también, me identificaba mucho con muchos salmos en los que el salmista como que sacaba todo su dolor y yo me di cuenta que lo que necesitaba era eso, sanar el dolor, sanar heridas de papá, de mamá, y ahí me encuentro a Dios como padre, que también tiene como expresiones de madre que cuida, como la gallina cuida a sus polluelos.
Ahí encuentro a Dios, ahí encuentro en la palabra de Dios ese recurso, por así decirlo, para sanarme, para darme esperanza, para acogerme. Entonces, esas emociones me dicen algo y me llevan como mm, bien direccionado, claro está, como tú dices, a veces, y tuve una experiencia como a los 20 días, 2 meses, no recuerdo bien, que fui a un psicólogo y que me dijo, eso de Dios no, y yo no volví, claramente no volví, Porque pero tampoco estaba teniendo en cuenta tu espiritualidad, o sea, no se puede exacto, diseccionar el ser humano, ¿cierto? O sea, puede ser tan no. peligroso irse por un lado clínico sin la parte, Ujú, ¿cierto?, espiritual que para ti era absolutamente vital, o ujú, irse solo por lo espiritual y dejar a un lado, digamos, la necesidad de tu atención clínica, ¿no? total. Entonces, por eso fue que busqué esa ayuda integral, que en vínculo es una maravilla, porque de hecho hasta mi psiquiatra es cristiana y es muy chévere porque me ayudan también a orientar mi fe de una manera emocionalmente sana. Y pues Espiritualidad emocionalmente sana. Hay sí, un libro sobre ese tema que me sí, gusta mucho y que creo que vale la pena exacto, que lo nombremos porque ha sido una bendición para muchísimas personas. Continúa, Cris. exacto. Ujú. Entonces ha sido como descubrir o quitarme el velo a muchas concepciones que tenía religiosas y más bien conocer la gracia de Dios como con esa teología relacional que la gente se acerca a mí y Dios se acerca a mí y me ama. Y eso francamente es porque los medicamentos no lo hacen todo. Uno puede tomarse toda una bolqueta de pastillas, pero eso solo maneja los síntomas. Tú tienes que Ujú. aprender a hacer como ese tratamiento integral, de aprender a escuchar tus emociones. Te enseñan los profesionales en esto, cosas como comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Todo eso es muy importante en este tratamiento. No, es Ya muy así importante como, lo que acabas de decir, o sea que también has cambiado algunos hábitos en tu vida. ¿Qué, qué, qué- sí, qué cosas te están ayudando y te han ayudado también a mantener un ritmo? Porque como ingeniera de sistemas sabemos que el tema de las pantallas impactan mucho, ¿cierto? Toda la hiperconectividad que tienes que tener para mantener el cerebro pues como tan desgastado en todos los procesos. ¿Qué cosas, qué has integrado a tu vida que te han ayudado también, además, digamos, de ser juiciosa con los tratamientos y mantenerte en este proceso constante de sanidad y de conocer de ti misma también y tus necesidades? ¿Qué otras cosas cierto, como incorporado a tus hábitos ujú, que te han ayudado a mantenerte bien? ajá. Bueno, algo que me ha servido mucho, así como eh, yo tengo otra enfermedad que es crónica y es asma, por ejemplo. Yo sé que me tengo que cuidar del frío, porque mis pulmones son muy sensibles, o si voy a hacer ejercicio tengo que usar inhalador, cosas así. Con esta enfermedad he aprendido que el tratamiento incluye ser muy consciente de mis emociones, cómo me estoy sintiendo, porque realmente a veces uno se siente mal y no hay razones, entonces es porque de pronto el medicamento no está funcionando y eso pasa, porque es un tema biológico en muchas ocasiones, en otras no, simplemente es un detonante exógeno, como decías. Em, pero ser muy consciente de mis emociones es parte del tratamiento. Entonces, para eso necesito, pues bueno, meditar en la palabra de Dios, descansar, revisar qué está pasando, dormir bien es vital para mí. Clave. Para mí es Mm. dormir es una cosa muy importante en mi tratamiento. Hacer ejercicio también es muy importante. Y comer bien, por ejemplo, aprendí que el dulce es como un ¿Qué tema tanto nos adictivo, hace el falta? azúcar. Sí, pero lo noté, o sea, Sí, inmediatamente cuando lo dejé, noté la diferencia en mi estado anímico. wow. Y bueno, adicional de que me hice exámenes médicos y tenía deficiencia de vitamina D, de B12,
la tiroides también tenía problemas, pues un conjunto de cosas, es que es Esos son algo factores muy integral. importantes. Ujú. Sí. Eh, y bueno, francamente el proceso, como lo digo, como es integral, viviendo en esa gracia, como tú lo mencionabas, no abusar de esa gracia, pero viviendo en esa gracia que recibo de Dios, el proceso es tremendamente más fácil. Eh, no sé cómo lo hacen quienes no lo reciben o quienes no conocen de Dios, pero sí hace las cosas mucho más fácil. Por eso Ujú. es tan importante como ese tratamiento integral en el que también eh, el tema espiritual es muy importante, determinante. Sí, no es de segunda, ¿no? O sea, No, no es como el extra que voy a buscar por si no, acaso. Es que no, había que recibir sanidad en tu relación con Dios también. sí, Eso es como con Dios, supremamente con mis importante. padres. Contigo No, pues misma, sí, conmigo misma, porque yo me juzgaba con muchísimo. ese ex esposo, ¿cierto? Que te hizo daño Sí, también, porque el perdón forma sí, parte de todo este proceso también, sí, ¿cierto? Mm, sí, sí. Eh, Son tantos no, elementos, ¿cierto, Ilesa? sí, es un Pero proceso. y es lindo que lo dices, ¿no? Son muchos elementos, algunos dirían, uy, no, qué cansancio, yo no voy a meterme ahí, pero la realidad de la vida y la complejidad de la vida nos obliga, nos lleva, ¿cierto? Por este camino de tener en cuenta todas las cosas, porque Dios nos hizo así, Dios nos hizo complejos, no es como, listo, voy a tratar solo la emoción de tristeza y ya, voy a tratar la ira, no, es que había que trabajar también en otros elementos, en otras cosas. Esa es una complejidad, ¿no? Que nos deja como Sí, humildes ante el no saber siempre todas las cosas, no podemos, pues de hecho estoy escribiendo sí. sobre este libro precisamente. ¿Tú qué dirías ya para ir terminando y cerrando, Girlesa? Que pues agradezco mucho que has sido como tan valiente durante, incluso cuando estás dando testimonio, yo puedo notar que de todas maneras esto te impacta, ¿cierto? Y, y, y no es que, bueno, ahora está hablando la Girlesa perfecta ni la Girlesa que tiene todo bajo control, pero precisamente eso es lo lindo, ¿no? De poder decir, ok, Sí, estamos aquí contigo, pero estamos también con los que están sufriendo esto, con los que nos súper escuchen importante. y digan, wow, sí hay esperanza para mí, sí puedo encontrar ayuda, ¿cierto? De una vez les Sí, digo, ustedes pueden llamar inmediatamente a www.fundacionvinculo.org y entrar ahí y pedir ayuda. Este sábado vamos a tener precisamente el Festival por la Vida en Medellín, así que yo te agradezco y ahorita voy a poner la pieza, pero te agradezco porque precisamente eso es lo que nos hace ser humanos y ajá, nos permite decir, wow, esto no está terminado, o sea, sigue siendo un proceso, estás muy joven, sin sí, embargo, poco a poco vas encontrando como la fortaleza y mientras lo cuentas, tal vez hoy es la primera vez que lo cuentas, supongo, de una manera como tan sí, abierto, pública, sí, has sido muy sí, 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 valiente y necesitamos, ¿cierto?, que muchos escuchen esto y que muchos lleguen a encontrar la esperanza, aún dentro de las comunidades de fe, donde pocas veces tal vez es fácil decir, estoy deprimido, me quiero matar, así de sencillo. Pues no va a ser tan fácil que sí. llegue, ¿cierto?, a una comunidad de fe a decir eso. Entonces, ¿qué es lo último que le dirías a las personas que están sufriendo hoy, que te están escuchando, ¿cierto? ¿Qué sería el mensaje final que les quisieras dar en este día? Que no están solos y que sea cual sea la circunstancia, no es una bobada, no es una bobada que estés triste por X y cosa, no es que estés haciendo un show, no, no, de verdad No es que te estás haciendo la necesitas, víctima. no, no, para nada, si estás sufriendo, aquí estamos para escucharte, no para juzgarte. Gracias, Girlesa. De verdad es una bendición haber contado contigo. Yo te agradezco demasiado. Yo espero que esto le pueda llegar a muchas personas. Uno, dos, tres, psicosocial para todos aquellos que sienten esta urgencia de recibir ayuda inmediata. Ustedes deben llamar a ese teléfono.
y también nosotros les estaríamos conectando con estos recursos porque somos parte de la red de prevención de suicidio en la ciudad de Medellín. Para quienes nos ven fuera de nuestra ciudad, cada departamento, cada ciudad ha empezado a crear líneas de emergencia, así que no duden, también tenemos atención internacional y también les podemos contactar con recursos. También tenemos atención bilingüe para aquellos que encuentran un compañero, esos que vienen de esos que vienen a estudiar español y que lo ven, ¿cierto?, en una situación crítica, también les podemos atender en inglés. Entonces, yo creo que no siendo más, Girlesa, yo te bendigo en tu proceso, que sigas encontrando estos caminos de gracia. Y sé que eres una exploradora, una persona que le encanta la vida, que le gustan las aventuras, que le gusta montar en moto y que, bueno, no estamos proponiendo que todos monten en moto, pero sí es muy importante, también quería resaltar que cuando puedes superar la depresión, vas a encontrar otra vez motivos y ciertos aspectos de la pasión humana con la cual Dios nos ha creado, que es muy importante cultivar. ¿Qué cosas estás cultivando? Que te dan alegría, que te dan adrenalina o que te dan dopamina, ¿cierto? Eso es muy importante. Sí, ¿Qué cosas? sí, de hecho ha sido como, siento que ha sido un proceso de volver a nacer y como de redescubrir cómo Dios me diseñó cuando nací Tú y eres una cómo un aventurera, montón, eso sí sé yo. sí, y cómo a través de los años pues se fue opacando ese diseño con el que Dios me hizo, pero en medio de este proceso como, ¡pum!, florecido. Y ha sido muy chévere como descubrir ese propósito en mi vida de ayudar a otros, incluso en lo que trabajo, de tecnología, en la iglesia también, este tema también de depresión y suicidio. Ha sido muy, muy chévere encontrar mi propósito en todo esto. Qué lindo. Necesitamos reencontrar el diseño. Me gusta que no fuiste diseñado para la tristeza, aunque todo ser humano puede pasar por épocas de tristeza y hay que validarla. No la podemos esconder, no la podemos ocultar. Ujú, La tristeza sana, la tristeza primaria, el dolor primario, invoca o evoca consuelo, el consuelo humano, el consuelo de Dios. Pero no podemos experimentar una tristeza permanente porque eso ya es una enfermedad, eso es una exacto. depresión. Sin Sí, embargo, estamos diseñados para la vida, ¿cierto, Inglesa? Para la vida, para la pasión, sí, para sí, la alegría, para el abundante. gozo. Y el que no lo esté Sí, experimentando, no se sienta culpable, busque ayuda, mm, porque hay una salida. sí, Y, y busque personas, yo diría, busca personas sanas que no te van a juzgar, sino que te van a ayudar a salir adelante. Esos sí. son escenarios de donde tenemos que salir corriendo, esos escenarios religiosos, en donde no hay ¿cierto?, ese ambiente de gracia y de recuperación. Es muy importante alejarse de esos escenarios porque no van a ayudar. Sí, Entonces, sí. muchas gracias, Gilles.